Aleluya. Seguimos enseñando, mis amados, sobre el tema que nos tiene aquí convocados, que es la intercesión que ata. Se nos ha vuelto extenso, mis hermanos, y es por eso que yo le doy gracias a Dios de poder tener la libertad de compartir con ustedes varias semanas, porque así también tenemos la libertad de ampliar en aquello que consideramos que hay que ampliar, y según el Espíritu lo muestre. Y aún yo le digo, si tuviera que extenderme más allá de mayo para seguir enseñando, pues lo haré. Dios sabe que así es. Al final, las fechas en esto no son tan importantes. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, por favor. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Mientras que usted lo busca, yo le leo un poquito lo que tengo acá. El ejercicio de la intercesión no puede estar ajena a la realidad espiritual que rodea a los intercesores. En esta lucha nosotros no estamos solos. Tenemos oposición. No es una simple solicitud que queda en espera de respuesta por causa de la larga lista de peticiones que llegan delante del Padre Celestial. En ocasiones, la batalla puede ser tan violenta que las respuestas son obstaculizadas. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Avancemos al versículo 20 del capítulo 10 de Daniel, por favor. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Mis hermanos, esto es poderosísimo. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. En donde me quiero concentrar aquí, mis hermanos, es en lo que le está revelando Gabriel a Daniel sobre lo que es la guerra espiritual. Le está diciendo que la batalla no se va a terminar, que la batalla no es fácil, que la batalla no va a ser rápida, pero que él le va a revelar lo que necesita para ganar esa batalla, para permanecer mientras que esta batalla tiene lugar. Aún me parece algo tremendo la forma en la que este ángel expresa que Daniel no tiene nada que ver con esa batalla. Y entiéndase bien lo que estoy diciendo, lo matizo para que se comprenda mejor la expresión. Lo que estoy viendo acá es que Daniel no tiene que pelearse directamente con los demonios, con el príncipe de Grecia ni con el príncipe de Persia, porque esa batalla en sí está designada a los ángeles de Dios. El papel de Daniel es dar recursos legales, proféticos, a esas huestes celestiales para batallar a favor de la causa del reino de los cielos. Entonces nosotros, vuelvo a repetir, y es volver a escuchar a Pablo decir, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Esa comprensión que tenía Pablo, que era tan lúcida, tan potente, es aplicable en este contexto del que estamos hablando. Y para mí esa pregunta de Gabriel es tremenda.
Es tremenda porque en el capítulo 9 y estos capítulos de Daniel son una riqueza tan abundante, lo que es para los intercesores, que bueno, es pasmoso todo lo que uno encuentra acá. Pero si usted recuerda en el capítulo 9 de Daniel, que venimos hablando también de él, Daniel estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo las palabras proféticas que había dado Jeremías. Ojo, mis amados, lo que aquí se nos está revelando. Daniel estaba orando, claro que oraba. Daniel estaba haciendo la tarea profética, claro que la estaba haciendo. Pero ¿en dónde estaba concentrado él? En la palabra que había sido dada, en que estaba pronto a cumplirse los años en los que debía terminar el cautiverio. Daniel estaba enfocado en lo que estaba por llegar proféticamente, pero dice también que él no entendía, que no comprendía. ¿Y qué pasó? Vino el ángel Gabriel para darle entendimiento sobre eso. ¿Para qué? Para que pudiera profetizar en base a lo que estaba haciendo, lo que estaba viviéndose en el mundo espiritual. Y yo sé que ya usted está entendiendo la profundidad de lo que es la guerra espiritual. Y usted está empezando ya a atar un montón de cables, está empezando a enchufar un montón de conexiones, y usted está diciendo, ok, ya estoy llegando hacia dónde es la guerra espiritual. Hay que pelear contra Satanás, claro que hay que pelear contra él. Hay que saber qué es lo que hace, claro que hay que saber. Pero tengo que tener mi plano de edificación claro. Y tengo que saber en base a qué voy a interceder. Entonces, entiéndase bien, por favor. Si yo hubiera estado en los días de Daniel y quisiera imaginarme qué fue lo que Daniel oraba, yo no creo que Daniel orara, Señor, por favor, reprende al príncipe de Persia. Seguro lo hacía, pero no era su principal motivo. No creo que Daniel estuviera concentrado en decir, por favor, reprende al príncipe de Grecia. No estaba concentrado en eso. Estaba concentrado en la palabra que había sido dada y que el cumplimiento viniera. Entonces su oración era, Señor, tú dijiste, Señor, tú hablaste, Señor, tú anunciaste, Señor, estamos llegando al tiempo, Señor, se está acercando la hora, Señor, libéranos tal cual tú lo dijiste. Entonces, toda esa comprensión de la profecía que estaba viniendo sobre Daniel en ese momento, en esa bifurcación entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, Daniel tenía un papel determinante. Porque cuando Dios dice, y usted me va a escuchar mucho repetir este versículo, que él no haría nada, es que literalmente yo me imagino a los ángeles cruzados de brazos viendo todo lo que está pasando, como espectadores del escenario, esperando que una voz profética se levante. Y en ese momento los ángeles diciendo, ok, llegó la hora, es el momento, intervengamos, movámonos. Así es como yo conceptualizo lo que es la batalla espiritual. Y en la medida que nosotros hablamos lo que viene de parte del Espíritu, porque volvemos a un tema que sería retroceder un poco en las enseñanzas, en irnos al entrenamiento profético intensivo. No es que yo voy a hablar lo que me ronca, lo que me parece, no, es inspirados por el Espíritu Santo, es guiados por Dios. Ojo. Vamos a ir a Efesios, por favor, capítulo 6, versículo, Efesios 6, 18. Les sigo leyendo aquí mis comentarios. Se extrae entonces que un intercesor debe ser paciente. No puede claudicar solo porque la respuesta divina no venga rápidamente. Hay una guerra que se libra cuando oramos. Dios y sus ángeles pelean por nosotros. Por lo tanto, debemos estar confiados en que tarde o temprano Él revelará su plan. La idea de la perseverancia en la oración fue un principio que también compartió el apóstol Pablo con la iglesia en Éfeso. Entonces, ojo, perdonen, la perseverancia de la oración tiene un sentido absolutamente de intimidad. La oración que persiste, la oración consistente, la oración que se mantiene, es una oración que está íntimamente vinculada a Dios. Yo permanezco entendiendo que hay oposición,
Gracias. Porque hay oposición en los aires. Sin embargo, a pesar de que hay oposición en los aires, yo sé que Dios ha enviado su respuesta a mí. Y en mi espera, yo espero en Él, no con mi mirada puesta en lo que hace el diablo. Aunque yo voy a atacar lo que el diablo hace y de vez en cuando hay que darle una buena pedrada a Satanás. Mi mirada no está puesta en eso. Mi mirada está puesta en el Señor. Vea qué enfoque tan tremendo está teniendo esto de la guerra espiritual. Cómo Dios se convierte en el centro de todo. Y no como muchos antes tenían por norma en convertir al diablo en el centro de la guerra espiritual. Vea qué cambio de eje que estamos dando, de un eje hacia otro eje, totalmente. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: mientras oran en todo tiempo, con todo tipo de oraciones y peticiones en el Espíritu, vigilante y persistente por el pueblo de Jehová. Bueno, este es un versículo que para mí lo hicieron como para esta escuela profética, ¿verdad? Pero sobre todo para esa gente que duda del tema de la oración y que cuando debemos orar, que si en el Espíritu, que si no, que en lenguas, que si no. Pablo lo pone bien clarito: mientras oran en todo tiempo, con todo tipo de oraciones y peticiones en el Espíritu. Para mí, cuando dice peticiones en el Espíritu, literalmente, mis hermanos, está hablando del lenguaje angelical. Está hablando del lenguaje que conocemos como las lenguas del Espíritu. Vigilante y persistente. A mí me parece que aquí hay una combinación tremenda, porque vea que no es solo persistir, sino vigilar. Y aquí se nos mete el famoso tema de las vigilias, ¿verdad? O las madrugadas de oración. Entonces, ¿por qué será que yo vigilo? ¿Usted alguna vez se lo ha puesto a pensar? ¿O por qué será que nos levantamos a orar de madrugada? ¿Alguien aquí se ha puesto a pensar por qué lo hacen? ¿Por qué lo han hecho alguna vez? ¿Porque me lo pide el pastor? ¿Porque lo hicieron algunos personajes de la Biblia? Mis hermanos, escúcheme. Lo que usted está haciendo es profético. Lo que usted está haciendo es un acto profético, declarando que al levantarse temprano, al acostarse tarde, asimismo su espíritu está despierto, velando a que el Padre responda en oración sus ruegos. Cuando usted se levanta de madrugada o se acuesta tarde, usted no lo está haciendo por una costumbre evangélica o por una tradición religiosa. Usted lo que está haciendo es un acto profético de fe, anunciándole a su espíritu que así como su carne se esfuerza para poder estar apercibido, así también su espíritu estará percibido. ¿Por qué yo levanto las manos cuando estoy en la iglesia? Porque el que dirige la alabanza me lo pide. Mis hermanos, cuando yo levanto las manos en mi iglesia, yo me recuerdo lo que Moisés hizo al levantar sus manos y declarar que había victoria en el valle, mientras que él en el monte estaba levantando sus manos. Cuando yo levanto mis manos, no lo hago por una tradición religiosa, no lo hago porque alguien me lo pida o me obliguen o para no sentirme fuera del círculo. Yo lo hago como un acto profético, declarando que mi victoria está en camino, que mi victoria viene por delante. Cuando yo levanto mis manos, es por eso que lo hago. Entonces, si yo paso adelante, como algunos dicen, cuando yo paso al altar, ¿por qué lo hago? Porque me piden que pase al altar. Cuando yo me arrodillo en la iglesia, ¿por qué me arrodillo? Cuando me piden que cierre mis ojos, ¿por qué cierro mis ojos? Mis hermanos, es que todo es profético. Todo en el entorno espiritual es profético. Entonces, en el momento que usted hace algo motivado por ese espíritu profético, usted va a dar en el blanco. Cuando usted lo hace vaciado de ese sentido profético, como una tradición, como una costumbre, como una rutina, como un protocolo, usted ya perdió la esencia. Yo, por ejemplo, soy un desconocedor absoluto de las tradiciones católicas. Yo no crecí en un entorno católico y hay muchas cosas que a mí me llaman la atención, pero yo tengo que reconocer que una gran parte de lo que ellos tienen como rito es profundamente profético.
profundamente profético, con la claridad de los simbolismos, de ciertas cosas que evidentemente muchas ya han ido perdiendo ese sentido profético porque, como repito, se vuelven una vana repetición, ¿verdad? Y una tradición, pero nosotros no estamos exentos de que nos pase lo mismo, mis hermanos. Nosotros los evangélicos también tenemos ese riesgo. Que tal vez nuestras iglesias, por la misma forma en la que ha crecido el mundo evangélico, no tienen las mismas formas que las católicas, que nuestra falta de ortodoxia y de tradición. Pero mis hermanos, el riesgo está ahí porque no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la naturaleza humana, de aferrarse a lo natural en lugar de lo espiritual, de aferrarse a lo que pueden ver en lugar de agarrar lo que no pueden ver. El oficio de la intercesión es mucho más que orar en voz alta o hacerlo en lenguas. Representa una actitud del corazón. En el capítulo 53 de Isaías, el profeta describe la función que tendrá el Mesías. Después de que en los primeros versos describe sus aflicciones por causa de nuestro pecado, en la parte final del capítulo emplea el vocablo hebreo pagá. Pagá es un vocablo hebreo que se escribe P-A-G de gato y A de Andrés tildado. P-A-G-A, pagá. ¿Qué significa? Influir con violencia, interponerse, causa para suplicar, interceder, juntar, orar y alcanzar. Todos esos son sinónimos de ese verbo que se utiliza ahí. ¿Cuál es la frase que dice en ese capítulo 53 de Isaías? Si quiere usted la busca, yo no la tengo aquí, si quiere usted la busca, pero la frase que se traduce como pagá en hebreo es habiendo orado por los transgresores. Eso es lo que dice su versículo en el capítulo 53, que se traduce pagá en hebreo y que también tiene sinónimos, que son influir con violencia, interponerse, causa para suplicar, interceder, juntar, orar y alcanzar. Entre otros significados hebreos de este mismo concepto de la intercesión encontramos la palabra palal, que es muy semejante a pagá. Todos estos principios que le estoy dando ahora son valiosos para comprender por qué le llamamos intercesión, por qué le llamamos intercesor, ¿ok? Aunque repito, no es una palabra 100% bíblica, pero inspirada en estas verdades que estamos explicando ahora. Un sinónimo de pagá es la palabra hebrea palal, P-A-L-A-L, P-A-L-A-L, que significa orar, interceder y, oiga esto, mediar como juez entre dos partes. Luego hay otra palabra también sinónima de la anterior que se escribe hipil, se lo voy a deletrear. H de hielo, I de iglesia, P de perro, H de hielo, I de iglesia y L. Hipil. Y esto también se traduce como causar que la luz caiga. Vea qué tremendo. Causar que implore, alcanzar la marca. Todos estos son términos que nos remiten al gran concepto de la intercesión desde el punto de vista hebreo. Vamos a ir al estudio etimológico de lo que significa la palabra intercesión en el idioma griego. Ya no vamos a quedarnos con el hebreo, sino que vamos a pasar a la palabra griega. Y nos damos cuenta que la palabra que se usa para traducir del griego intercesión o interceder es, oiga esto, entugeano. Ya se lo deletreo. Entugeano se deletrea E de Esteban, N de nariz, T de tomate, U de uva, G de gato, E de Esteban, H de hielo, A de Andrés, N de nariz y O de oso. Entugeano, la cual está compuesta por dos vocablos. O sea, entugeano en realidad tiene, es una palabra compuesta de dos palabritas más chicas. La primera es uper, que representa más allá, arriba, a través de.
mediante o mucho más arriba. Y la segunda palabra compuesta es precisamente entugeano, que significa tratar con, conferenciar con, hacer intercesión. Ahora, mis hermanos, hay una palabra que viene del anglicismo que tal vez algunos de ustedes puedan entender un poco mejor, además de todo esto tan complejo que les he compartido, y es la palabra lobby. La palabra lobby, más allá de ser un lugar en la casa, hacer lobby es una palabra que se está popularizando, un concepto que se populariza para lograr que alguna ley o algún proyecto o algún negocio llegue hasta donde tiene que hacerlo. Si bien la palabra lobby es un poquito light, ¿verdad? Es un poquito, como le digo, moderna, que no tal vez transmite todo lo que quiere decir intercesión, pero le va llevando a usted hacia un propósito un poco más contemporáneo de lo que es la intercesión. Al fusionar ambos significados, el primero es uper y el segundo entugeano, al funcionar entendemos que la intención de la palabra original en griego no se trata de una simple conversación, o sea, en griego no se entendía que la intercesión era hablar con otro. No, no, no. Era la búsqueda por interactuar más profundamente con un ser mayor. O sea que los griegos, y estamos entendiendo que el idioma griego no es un idioma profético como el hebreo, ¿verdad? No tiene su génesis en Dios. Más bien el idioma griego contiene muchas acepciones paganizadas. Y a pesar de eso, el griego nos hace entender que la intercesión va a vincular, como les he dicho ya reiteradamente, lo terrenal con lo espiritual. Clamar, pero no a cualquier persona aquí en la tierra, sino clamar hacia alguien que está por encima de nosotros, que tiene autoridad, que tiene poder. Y en este caso, con un halo de divinidad. La palabra intercesión, que, bueno, en nuestro caso, si nosotros sacáramos esa palabra del contexto evangélico, nadie la entiende. Mucha gente no sabe ni qué significa. Intercesor, intercesión, ¿qué es lo que van a hacer? La gente le queda la duda porque no es una palabra que tenga sentido en nuestro idioma cotidiano. Y en el contexto griego, pues sí, porque ellos tenían una concepción de divinidades, y luego mucho más en el contexto hebreo, donde había una claridad profética de lo que esto representaba. También vamos a encontrar otra palabra griega en español que se traduce como intercesión. Esta palabra griega se traduce como enteusis. Enteusis. Se deletrea E de Esteban, N de nariz, T de tomate, E de Esteban, U de uva, X de xilófono, I de iglesia y S de sierra. Enteusis. Y esta palabra tiene que ver con la potestad que tenían en este caso aquellas personas de la antigüedad de acercarse a un rey. Entonces la intercesión en griego tenía esa concepción de algo que está en autoridad, pero también tenía una relación con gobierno y con potestad, ¿verdad? Acuérdese que antes, pues todos los pueblos, todos los reinos, todas las naciones tenían un rey, y este rey tenía toda autoridad. Entonces, acercarse a un rey era una cosa bien compleja, no podía ser en cualquier forma ni en cualquier término. Por ejemplo, el caso más vivo de esto bíblico es Esther, ¿verdad? Acordémonos que Esther tiene que pasar por todo un proceso de preparación antes de llegar donde está el rey. Y aún así, a pesar de haberse preparado, ella sabía que había un riesgo de que el rey no la atendiera y que en lugar de ser agradable a los ojos del rey, fuera molesta, fuera desagradable a los ojos del rey. Entonces, de alguna manera, trazando un paralelo, pues Esther es la intercesora perfecta, porque además en su figura de mujer representa también la figura de la iglesia, ¿verdad? Es esa intercesora que se prepara, que se alista y que cuando llega donde el rey, primero sabe cuál es el tema cuál va a tratar, y es volver a caer en lo mismo que he venido diciendo. Sabe cuál es el problema que está enfrentando la nación, pero también sabe qué es lo que necesita la nación. Si usted revisa lo de Esther es bien
bien profundo y espero antes de terminar este curso poder hablar un poco más de ella, porque si usted se fija con Esther y le motiva a que lea el libro de Esther, ella no viene para decir, por favor, anula el decreto que está en contra de nuestro pueblo. Léalo con atención. Esther lo que hace es pedirle al rey que le permita a los judíos defenderse de sus enemigos. Y eso es, bueno, eso es para que usted le vuelva a explotar la cabeza. Porque cualquiera diría, ojo, cualquiera diría que esta mujer habría pedido, por favor, Asuero, elimina el mandato que dio orden para que nos puedan matar, robar y destruir. Eso es lo más lógico, pero también es lo más simple. Pero como Esther era una mujer de gobierno y conocía la ley, ella sabía que un decreto real no podía ser abolido. Y esto también lo enseñan en los días de Daniel, cuando se da el lanzamiento de Daniel al foso de los leones, ¿verdad? Y acordémonos que Darío no quería que Daniel fuera al foso de los leones, pero él mismo estaba impedido de quebrar su propia ley, y eso es de alguna manera lo que le vengo diciendo. Dios no va en contra de su propia palabra, ¿verdad? Hasta es un principio divino. Y el tema de las leyes es un tema súper importante en todo lo que tiene que ver con guerra espiritual e intercesión. Pero bueno, no quiero disparar para todo lado y quiero concentrarme en mi punto. Mi punto es Esther. Y le estaba diciendo cómo Esther, entendiendo que ya había sido dado un decreto de muerte y no queriendo antagonizar con ese decreto ya dado, lo que Esther hace es, ya qué tremendo, lo que Esther hace es pedir que se le dé potestad a los hebreos de defenderse. Entonces, a mí me está demostrando Esther una sagacidad de intercesora, pero bueno, impresionante. Ojo, esta mujer no peleaba con el Cronos, peleaba a través del Kairos. Se lo repito, esta mujer como intercesora, Esther, no peleaba con el Cronos. El Cronos es una palabra griega que significa tiempo de los hombres. Ella peleaba a través del Kairos. La palabra Kairos es una palabra griega también que significa tiempo de Dios. Entonces, aunque ella estaba en el Cronos y sabía que había un decreto dado de muerte, ella no se ensañó con lo que ya estaba establecido, sino que fue a establecer lo que venía. Entonces, la guerra espiritual, ¿qué es? La guerra espiritual es una constante persecución del porvenir de Dios para la tierra. La guerra espiritual se convierte en una insaciable búsqueda de lo que Dios establecerá en la tierra. Entonces, constantemente los intercesores se le adelantan al diablo, se le adelantan al diablo, se le adelantan al diablo, se le adelantan al diablo. El diablo construyó esto, ok, Satanás, esto es lo que tú edificaste, Dios tiene esto. Esto es lo que el diablo está diciendo, Dios dice esto. Esto es lo que el diablo está maquinando, esto es lo que Dios ya tiene preparado. Esa es la constante de la guerra espiritual, constante, constante, constante. Entonces no dejamos de tener un ojo en lo que estamos viendo y viviendo, porque no somos marcianos, pero siempre tenemos nuestra mirada hacia adelante, hacia lo que Dios va a hacer y establecer. Vamos a ir, por favor, para ir cerrando. Vamos a ir, por favor, al libro de Juan. Vamos a leer bastante de este versículo. Capítulo 17, por favor, versículo 9. Juan 17, 9. Juan 17, 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, ni le voy a decir, amados, aquí es para meternos profundamente. Yo sé que usted le va a sacar petróleo después de esta clase. Ya con sola esa frase que yo le estoy diciendo, ya a mí me está diciendo Jesús el corazón de un intercesor. Y algunos van a decir, como algunos también tienen por costumbre, con simpleza leer, decir, bueno, es que Jesús está menospreciando, está rechazando a algunos. No, mis amados, eso no es lo que yo estoy viendo. Estamos viendo con claridad esa dicotomía que yo ya había explicado de la justicia y el juicio, del construir y edificar, perdón, el destruir y construir. Esa dicotomía en la guerra espiritual va a estar permanentemente en todos los contrastes que tienen que ver con la guerra espiritual.
Y aquí lo estamos viendo en otra dimensión, en otra variable. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Dios sabe cuál es, en este caso Jesús, sabe cuál es la consecuencia que le espera al mundo, cuál es el resultado del pecado, de la maldad, Él sabe cuál es. Entonces, a mí me parece súper profundo entender cómo a veces nosotros, al no interceder correctamente, nos convertimos más bien en un obstáculo de Dios. Ojo, nos convertimos en esa barrera de protección para personas que no necesitan ser protegidas, sino que necesitan entrar en juicio. Y esto yo creo que se ve típicamente reflejado en las oraciones de muchos padres, porque a ningún padre le gusta que a sus hijos les vaya mal. Aquí no hay ningún papá que esté diciendo, ay, por favor, que mi hijo no encuentre trabajo. Aquí no hay ningún papá que diga, uy, qué ganas de que mi hijo se enferme. Ninguno. Todos estamos esperando lo mejor para nuestros hijos. Pero también sabemos, mis amados, que esa oración, cuando no tiene revelación y claridad de lo que está pasando con ese hijo o esa hija, muchas veces se convierte, repito, en esa muralla que impide que ese juicio de Dios venga sobre ese muchacho, sobre esa muchacha. Hay que dejar de orar por nuestros hijos. No, nunca usted deje de orar por sus hijos. Usted tiene que empezar a cambiar su manera de orar por sus hijos. Usted tiene que empezar a orar de una manera profética, tiene que empezar a orar desde otra perspectiva, con otra visión. Usted y yo sabemos que ahora hay muchos papás que con solo que sus hijos salgan por la puerta ya se les estremece todo el cuerpo, porque no saben en qué andan, no saben con dónde andan metidos, no saben con quién están envueltos, pero tienen temor de que no sean cosas buenas, tienen temor de que no estén en lo mejor. Entonces, mi hermano, apelando hasta su propia conciencia, le digo, ¿qué sentido tiene yo ponerme a orar, Dios guarda, Dios cubre, Dios protege, en lugar de decir, Señor, visítalo? Señor, encuéntrate. Señor, ordénalo. Señor, redargúyelo. Señor, moldea su corazón, moldea su carácter. Y tal vez usted sabe que lo que está de por medio va a ser un trato de Dios y va a ser un trato duro y difícil. Tal vez usted sabe que lo que está de por medio es llanto, sufrimiento. Entonces, seguir aferrados a gente de manera intercesora, sin revelación y claridad, muchas veces lo que hace es entorpecer. Aún, hermanos, hay gente que se aferra en oración a personas que están moribundas. Y se aferran de tal manera en oración que no los dejan ir. Aunque ya esa persona completó su plan en la tierra, aunque ya esa persona, ella misma o él mismo ya quieren partir, pero están aferrados, de alguna manera dicho, o están atados por una oración intercesora de alguien que dice, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas. Entonces la pregunta ¿es una intercesión profética o es una oración emocional lo que tú estás haciendo? A ver, todas las esposas aquí les gustaría que a su marido le fuera bien económicamente, ¿verdad? Yo no creo que aquí haya una sola esposa que diga, ¿cómo me encantaría que mi esposo estuviera de vago en la casa todo el día, rascándose la panza frente al televisor? Yo no creo que aquí haya una esposa así. Toda esposa que Dios le ha permitido en su gracia estar en la casa, por ejemplo, y tal vez complementar a su marido desde la casa y poder recibir a través de su marido el sustento de la familia, no le gustaría que su esposo pierda el empleo. Pero ¿qué necesita tu esposo para acercarse a Dios? Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, yo ya sé que sus pensamientos están volando por muchos lugares, mis amadas. A veces Dios necesita sacudir a más de un varón por donde más le duele, y donde más le duele la plata. Entonces yo tengo que pasarla mal. Bueno, mi amada, bienvenida, bienvenida al Monte Moriah, donde muchas veces para que sea alcanzado el propósito de Dios en la vida de otra persona, nosotros también nos podemos ver afectados. Entonces, como repito, ¿nuestra oración es profética o nuestra oración
es emocional. Porque de alguna manera a mí me conviene que mi hijo esté bien para que me traiga platita los fines de semana o por quincena. Y tal vez a mí me conviene que esté bien a pesar de que no esté bien él espiritualmente, a pesar de que él esté actuando incorrectamente. Entonces, mi oración, ¿cómo es? Esa oración intercesora es, Señor, trata con él, pero que no le quites el trabajo. No. Posiblemente parte de esa oración es decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y yo voy a estar ahí entendiendo que es tu voluntad y que es el proceso tuyo con su vida hasta que esa voluntad se cumpla plenamente. Y si tengo que recoger los pedazos del suelo y volver a armar esa vasija, yo voy a estar ahí y lo voy a hacer porque sé que es tu plan y sé que es tu propósito. Mis amados, mis amadas, esto es tremendo. Y vea que apenas vamos por la primera frase. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Aquí, mis hermanos, nosotros seguimos viendo a un Jesús intercesor, pero es un intercesor de altísimo nivel. Porque vea que aunque él apela a que durante el tiempo que él estuvo con sus discípulos fueron guardados por causa de su oración, él aún señala y dice que aún aquel que se fue, aún aquel que ya no está por causa de un propósito. Entonces yo no veo en esta intercesión a un llorón, yo no veo a uno que se lamenta, a uno que sufre, yo veo a un Jesús claro, a un Jesús lúcido, a un Jesús con visión, aún de lo que ha pasado en relación a lo que Dios habló. Analizando aún los acontecimientos que podrían parecer negativos a la luz de la palabra, a la luz de la promesa, a la luz de lo que había sido profetizado. Entonces la intercesión de Jesús siempre es basándose en un argumento, vuelvo a repetir, profético legal. La intercesión de Jesús no es antojadiza. Aún hay momentos donde yo estoy seguro que Jesús soltó. Acordémonos el momento de la cruz. Pasa de mí esta copa. O sea, había una voluntad en Jesús humana, pero él no la cambiaba por su claridad profética y su visión profética de lo que estaba pasando. Vamos a ir al versículo 15, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ir al versículo 24. Perdón, versículo 20. La primera fue del 9 al 12. Ahora leímos del 15 al 16 y ahora vamos a leer 20 y 21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. También por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre, Padre mío, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a ir al versículo ahora 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado hasta antes de la fundación del mundo. Vea lo que dice, y yo creo que esta es una palabra o una frase clave. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, todo este capítulo de Juan 17, nosotros vemos claramente la función de Jesús, ya no como un profeta, ni como un apóstol, ni como un maestro, ni como un pastor. Estamos viéndolo en una faena de intercesor, y él ya nos está anticipando ese escenario donde él se va a convertir en ese abogado delante del Señor por nosotros. Él tiene el conocimiento, él tiene la verdad, él tiene la fe, él tiene el poder, él es Dios. Pero aún siendo Dios, él adopta esa posición de intercesor a favor de nosotros, porque nadie podrá llegar al Padre si no es a través de él. Quiero leerle un poquito aquí los comentarios que yo tengo anotados antes de ya ir cerrando esta clase. Si somos detallados en el estudio, nos damos cuenta que el empleo de ciertas palabras es exactamente el mismo que en el Padre Nuestro. Ya vamos a estudiar el Padre Nuestro también, como el uso de la palabra Padre precisamente. Sin embargo, también vemos una oración más madura espiritualmente, no pensando en sí mismo, sino en los demás. No es un clamor egocéntrico, sino enfocado en otros. Antes decía, santificado sea tu nombre, ahora es santifícalos a ellos. Anteriormente fue o dijo, líbrame del mal, ahora pidió que los guardara a ellos del mundo. En la primera oración en el Padre Nuestro proclamó que suya era la gloria, y en esta segunda instancia reconocía que era a través de ellos que el Padre sería glorificado. Esto es bien importante que usted, mi hermano, le vaya quedando grabado. Este trazado que estoy haciendo, este comparativo con el Padre Nuestro. Porque indudablemente la intercesión es el resultado de un creyente maduro. Un recién convertido difícilmente sabe interceder y sabe interceder correctamente. Aún le digo, un creyente promedio no necesariamente es un intercesor. La intercesión es la coronación de un intercesor, de un creyente maduro. En la primera oración, vuelvo a repetir, proclamó que suya era la gloria. En la segunda instancia reconocía que era a través de ellos que el Padre sería glorificado. No se limitó a orar por sí mismo o sus cercanos. En este segundo modelo, vea qué tremendo, la gente no lo había visto quizás así, nos habíamos quedado solo con el Padre Nuestro. En este segundo modelo lo vemos también pidiendo por aquellos que creerían después de sus discípulos. Ya no era solo pedir que viniera el reino y se hiciera su voluntad, ahora deseaba que a los suyos les fuera mostrada la gloria que recibiría. En definitiva, vemos cómo este nuevo modelo de oración nos introduce a la intercesión. Oiga esto, y también nos revela una forma más íntima del corazón de Jesús, cuyo principal objetivo al venir a la tierra y regresar en victoria a los cielos era ocupar el lugar de abogado nuestro delante del Padre Celestial. Entonces, aunque quizás usted nunca lo había analizado como se lo estoy planteando, tal vez sí, no lo sé, esta segunda oración, este segundo momento de oración, que también es muy importante en la historia, ya Jesús no ocupando ese lugar terrenal que tenía, sino ocupando un lugar de redención, nos empieza a enseñar ese tipo de oración que ha crecido, que ha ido, llamémosle, evolucionado, que ha ido siendo procesado. Aún yo le diría, haga usted el ejercicio de recordar cómo eran sus oraciones cuando usted estaba empezando en el Señor, cómo eran esas oraciones, y posiblemente la mayoría de ustedes hasta se va a tener que pegar una buena risa, ¿verdad? Porque nuestras oraciones eran muy simples, muy sencillas, muy básicas. Pero hoy, después de todo este proceso, cuando usted mismo dice, mira, qué diferencia, qué gran diferencia de la oración que yo hoy hago.
Y ahora hablando de que le sumamos las lenguas. Y ahora hablando de que le sumamos el don profético. Y ahora hablando de que le sumamos el don de ciencia. Y ahora hablando de que vienen otros dones también y que algunos de nosotros en nuestras oraciones reprendemos demonios. O sea, mis hermanos, es otra cosa completamente. Entonces, así como en el curso pasado yo hablé de la madurez interpretativa, también tengo que hablar en este curso de la madurez intercesora. De esa que se va logrando con los años, con las experiencias, con las batallas ganadas y algunas que parecen perdidas. Ese intercesor que no se quedó estancado. Entonces, yo siempre he dicho, y creo que es súper válido decirlo, usted quiere conocer a alguien y su nivel espiritual, pídale que ore. Pídale que ore. Y escúchelo cómo ora. Hay gente que invierte mucho rato escuchando a la gente en conversaciones, en consejería. A mí me basta con que usted en 30 segundos ore para yo saber su nivel espiritual. Porque hay gente que en los primeros 10 segundos ya se les acaba el oxígeno. Hay gente que en su forma de orar públicamente demuestra que no tiene intimidad, que no tiene una relación con Dios consistente, fuerte, potente, y se les acaba la gasolina a mitad de viaje. Entonces, la oración también tiene que ser un reflejo de nuestro nivel espiritual. Y hoy, cuando nuestra oración es limitada, cuando nuestra oración es corta, pequeña, con poco repertorio, para ponerlo más bonito, deberíamos inquietarnos y preocuparnos y pedirle al Espíritu Santo más. Deberíamos pedirle al Espíritu Santo más. Y por tercera vez le repito, deberíamos pedirle al Espíritu Santo más. Porque si nos quedamos con ese pequeño repertorio, con ese poquito de gasolina, con ese gas para llegar solo hasta la esquina, mis hermanos, vamos a cometer un grave error si creemos que somos intercesores. Y aún más si nos metemos en guerra espiritual. Porque es como entrar a una carrera donde usted está contra un bólido, ¿verdad? Un Ferrari, peso pesado de las carreras, y usted tratando de alcanzarlo con una bicicleta. Así que, mis amados, para cerrar esta clase, yo creo que es oportuno, es propio que yo pueda hacer una oración pidiéndole a Dios que empiecen a diversificarse las manifestaciones de la oración en nosotros. Que aun si usted ya tiene las lenguas del Espíritu, que vengan lenguas nuevas sobre usted. Y que si no las tiene, que venga ese bautismo. Que empiece a crecer la conciencia de Dios en su vida. De una manera dramática y poderosa. Así que le voy a pedir que usted ahí nuevamente cierre sus ojos y se presente delante de Dios pidiéndole que esas armas espirituales aumenten. Hay algunos aquí que nunca han ayunado, van a tener que ayunar antes de que termine este curso. Aunque sea por lo menos hasta mediodía. Habrán otros que van a tener que esforzarse por vigilar, otros por madrugar y empezar a conquistar diferentes herramientas de batalla espiritual. Padre maravilloso, yo extiendo mis manos hacia tus hijos creyendo, Señor, que tú vas a darles dones que ellos todavía no conocen de sí mismos. Que tú les vas a entregar diferentes armas a través de la oración y que ellos van a derrotar a Satanás aún desde el momento propio en el que ataca su mente. Van a avergonzar a Satanás en esos lugares donde el diablo preparó su destrucción. Ahí tú vas a glorificarte. Maravilloso Dios, te pido que aquellos que se han sentido escasos en su oración, escasos en su intercesión, empiecen a tener abundancia y un fluir como el que podría ser una catarata desbordada por la boca. Que venga la riqueza, Señor, de tu lenguaje, que venga la riqueza de tus lenguas, que fluya tu espíritu y que el poder de Dios sea sobre tus hijos. Ahora, Señor, que sea sobre sus familias, que sea también sobre sus ministerios, sobre sus empresas, sobre sus trabajos. Glorifícate, Espíritu Santo, y haz tu obra. Haz tu obra. Haz tu obra, haz lo que nosotros no podemos hacer. Convéncenos, Señor, de lo que ocupamos para llegar hasta el final de este viaje. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sé tu Señor nuestro y magnificado sea tu nombre para siempre.
a través de nuestras vidas y nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados.